Buenos días, mis amados hermanos. Es un gozo y una alegría el poder estar aquí en esta mañana eh, compartiendo la palabra de Dios. Damos muchas gracias al Señor Jesucristo por sus ricas bendiciones. La palabra de Dios dice que son nuevas cada mañana sus misericordias y que su fidelidad es para siempre. Estamos muy agradecidos con Dios por cuanto ha hecho en favor de nuestras vidas. Vemos a Dios moverse en favor de nuestras vidas y es un gozo y una alegría para mí en este momento estar a través de este medio con cada uno de ustedes. Quiero enviar un fuerte abrazo y muchas bendiciones a todos aquellos hermanos que dedican un tiempo para escuchar la palabra de Dios por este medio. Eh, yo quiero hablarle de un tema muy importante, un tema que en lo personal a mí Dios me habló de una manera muy especial y hoy quiero compartirles con ustedes que no hay mejor camino que el camino de Dios. Yo creo, mis amados hermanos, todos en este tiempo estamos viviendo tiempos complicados, tiempos en los que la contingencia está seria, se escuchan muertes, más contagios y mucha gente ha llegado a tener miedo, ha llegado a tener pánico, ha llegado a tener inseguridad y todo ese tipo de cosas. Pero miren, mis amados hermanos, que nada de lo que pasa en este tiempo no es que no lo sepa Dios. Dios sabe todas las cosas. Eh, y la palabra de Dios dice que en estos tiempos iba a existir todo ese tipo de situaciones, enfermedades, guerras, rumores de guerras, y todo eso dice la palabra de Dios en Mateo 24, del versículo 6 al versículo 8. Dice la escritura, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Dice, y todo esto será principio de dolores. Mis amados hermanos, yo creo que quien tiene la razón en este tiempo, pues es la palabra de Dios. Esto está escrito que todo esto iba, iba a pasar. Entonces, nosotros ahora, ¿cómo tomamos todo este tiempo? ¿Cómo es que nosotros o qué estamos haciendo en este tiempo? Miren, mis amados hermanos, que estamos viviendo estos tiempos complicados y yo y usted tenemos un trabajo muy importante que hacer. Y es que necesitamos perseverar en estos tiempos en los cuales no podemos congregarnos. Necesitamos dedicar un tiempo para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy usted toma la decisión de conectarse a través de su dispositivo móvil y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Tal vez haya alguien que en este momento no lo haga, tal vez haya algunas personas que en este momento pues no, pues ni siquiera se tomen la molestia de poder conectarse para poder escuchar la palabra de Dios. Yo quiero decirle, hermano, y le agradezco a Dios en grande manera, a todos aquellos que ahorita en este momento están siguiendo la transmisión de la palabra de Dios por este medio. Gracias le damos a Dios porque hoy usted no se conectó para ver quién iba a dar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy usted se conectó porque Dios tiene una palabra para usted, porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe lo que necesita su iglesia. Y es muy importante poder atención al mensaje de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Yo le doy muchas gracias al Señor
por usted que está conectado en esta hora, por usted que dedica un tiempo para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Damos mucha gloria al Señor por aquellos hermanos que siguen orando, por los hermanos que siguen meditando en la palabra de Dios diariamente, por aquellos hermanos que no han dejado de orar, por aquellos hermanos que valientemente están compartiendo la palabra de Dios en sus hogares. Mis amados hermanos, eso es de mucha, mucha bendición. Gloria al Señor por todo eso que ustedes están haciendo. Quiere decir que han entendido que sin Dios no podemos ir a ningún lado. Gracias a Dios que esto nos da a saber que usted está permaneciendo, que usted le está creyendo a Dios. Algunos de mis hermanos han pasado por tiempos y pruebas difíciles, pero usted ha visto cómo Dios ha sido fiel y ha sido verdadero. Dios ha permanecido ahí con usted. Usted ha visto la mano de Dios moverse en favor de sus vidas y simplemente, ¿sabe por qué sucede eso? Porque usted no le ha creído a los hombres, usted le ha creído al Dios Todopoderoso, al Dios de la Biblia. Pero mire, es triste y a mí en lo personal, mis amados hermanos, me duele mucho saber que algunos de nuestros hermanos tal vez en este momento no están escuchando la palabra de Dios, no están orando, no están meditando y se han enfriado. Tal vez algunos de ellos han decidido apartarse, tal vez algunos de ellos han tomado la decisión de ya no continuar, tal vez en el camino del Señor, y de verdad eso para nosotros es doloroso, porque nosotros, Dios ha colocado de su amor en cada uno de nosotros y amamos a las ovejas que Dios nos ha dado. La responsabilidad de poder estar cerca de ellos y en lo personal, mis amados hermanos, a mí me duele muchísimo que en este tiempo tal vez haya algunos que no están orando, que no están leyendo, que no están meditando, que están comenzando a consentir cosas que en la pasada manera de vivir eran parte de la vida de estos, pero que hoy, una vez que hemos estudiado la palabra de Dios, una vez que hemos hecho con un compromiso con el Señor Jesucristo y decirle, ¿sabes qué, Señor? Ahorita no tengo tiempo para orar, Señor, ahorita yo no tengo tiempo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces ahora sucede que todo este tiempo, mis amados hermanos, es muy, pero muy difícil. Mire, yo quiero leerle en esta mañana una promesa dentro de la palabra de Dios. Quiero decirle, mis amados hermanos, la Biblia dice que Jesús viene pronto. La Biblia dice que Jesús ya viene. Y quiero leerle una promesa que está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Mire lo que dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire qué maravilloso es el Señor. Desde hace mucho tiempo, imagínense cuántos años tiene que fue escrita esta palabra a través, ministrado el siervo Pedro por el Espíritu Santo, diciendo que el Señor Jesucristo no tiene por tardanza, que Jesús viene pronto, pero muchos tal vez en este momento no saben de esta promesa o simplemente la han tenido en poco y han comenzado a consentir ciertas cosas en su vida. Por lo mismo, mis amados hermanos, que tal vez no nos estamos congregando, que tal vez, mire, ha habido un descuido espiritual, pero quiero decirle algo muy interesante. Lo que dice aquí la palabra de Dios es que muchos tienen por tardanza la venida del Señor Jesucristo y por tal situación han optado por apartarse. Escuchamos mucha gente que está muriendo. Lo triste es a dónde van a ir estas personas una vez que mueran. Y mis amados hermanos, tal vez nosotros, en medio de esta contingencia, no quiere decir
que no seamos atacados por esta pandemia, no quiere decir que tal vez no padezcamos esta enfermedad, pero es diferente, mis amados hermanos, porque al menos nosotros confiamos en lo que dice la palabra de Dios. Hay una promesa para cada uno de nosotros que hemos decidido creer en el Señor Jesucristo. Hay una promesa para cada uno de nosotros, y es bien interesante que el día de hoy nosotros podamos atender las promesas de parte de Dios, confiar en las promesas de parte de Dios. Ahora, no quiere decir que no vamos a sufrir, ahora quiere decir que no vamos a padecer. Todos de alguna manera estamos sufriendo por esta pandemia, y es complicado, mis amados hermanos, es complicado. Pero mire lo que dice esta promesa. Dice, no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, mis amados hermanos, si somos sinceros, en este tiempo, es complicado este tiempo. Tal vez en este momento usted está ahí detrás de su dispositivo móvil, escuchando detenidamente el mensaje de la palabra de Dios, pero tal vez alguien no le está tomando interés y está diciendo, no, pues al rato, después. Es complicado, mis amados hermanos. O sea, si nosotros comenzamos a descuidarnos en este tiempo complicado, si nosotros no nos ocupamos de nuestras responsabilidades como hijos de Dios, tarde que temprano veremos las consecuencias de no hacer caso al consejo de la palabra de Dios. Mire, quiero leerle una porción dentro de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 21. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18, 21 en adelante. Dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Mire lo que dice esta palabra de Dios. Dice el impío, o sea, una persona que en un tiempo conoció de la palabra de Dios, ahora se apartó, ahora vive como quiere vivir, y aunque hable de Dios, pero si su vida está separada de lo que dice la palabra de Dios, si de lo que confiesa o habla con su boca, pero sus hechos demuestran todo lo contrario, hay problemas, mis amados hermanos. ¿Quién es un impío? Aquella persona que infringe una ley, norma o pacto, y es la acción y efecto de quebrantar, de violar un precepto, una ley o un estatuto. Miren, mis amados hermanos, que en este tiempo nosotros sabemos de la palabra de Dios, claramente dice la palabra de Dios de alguien que conoce la palabra de Dios y decide hacer como quiere. Pero recordemos lo que dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9. Dice que no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere que nosotros perezcamos en este tiempo, no espiritualmente o físicamente. Dice, no queriendo que ninguno perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mis amados hermanos, si hacemos un análisis en esta hora, en nuestra vida, y somos sinceros delante de Dios, podemos darnos cuenta y podemos hacernos una pregunta en esta mañana. ¿Cuánto le hemos fallado a Dios? No la pregunta si le hemos fallado a Dios, es cuánto le hemos fallado a Dios. Miren, mis amados hermanos, en esta semana quiero platicarle un poco. Ahí en mi casa con mi esposa pasamos una situación personal. Y a mí en lo personal, mis amados hermanos, de verdad, yo cuando le he fallado a Dios,
cuando he tenido que equivocarme. A mí me ha dolido tremendamente. Digo, Señor, ¿cómo es posible que yo te fallo, Señor? ¿Cómo es posible que yo me equivoqué y hay un dolor profundo en el corazón y se siente uno tan mal? Tan mal, ¿sabe por qué? Porque ahora nuestra vida ya no es como la de antes. Dios está transformando nuestra vida, pero si nos damos cuenta, mis amados hermanos, que tal vez todas esas situaciones difíciles, si nosotros llegamos a consentirlas, si nosotros llegamos a ser permisivos en algunas áreas de nuestra vida, puede ser que nosotros estemos quebrantando la palabra de Dios, puede ser que nosotros no estemos haciendo lo que dice la Sagrada Escritura y nosotros estemos equivocándonos. Mis amados hermanos, yo creo que Dios en esta mañana nos está pidiendo que nos autoexaminemos, que hagamos una búsqueda minuciosa en nuestro interno y podamos identificar tal vez las cosas que no estamos haciendo de manera correcta, las cosas que nos están apartando de la presencia de Dios, las cosas que nos están alejando de sus propósitos, las cosas que nos están alejando de Él. Mis amados hermanos, yo le quiero hacer una pregunta a usted en esta mañana. ¿Qué somos sin Dios? ¿A dónde vamos sin Dios? Es muy difícil, mis amados hermanos, es difícil. Pero quiero decirle en esta mañana, si usted se ha equivocado, si usted ha comenzado a consentir algunas cosas que no están bien delante de Dios, hoy Dios le va a dar una oportunidad a usted de que se arrepienta, de que se aparte de lo que tal vez usted ha estado haciendo o consintiendo, porque Dios no quiere que perezca usted. Dios tiene un propósito con usted y esta palabra no es para alguien que no conoce, esta palabra es para la iglesia de Jesucristo. Qué maravilloso es el Señor, mis amados hermanos. Dice, toda persona que ha quebrantado la palabra de Dios, toda persona que no ha hecho lo correcto, sabiendo lo que Dios demanda, ha hecho como ha querido. Entonces, mire, Dios está dando una oportunidad y promete, mire lo que dice, promete olvidar todo lo que se haya hecho. ¿Cuándo? Cuando nos apartemos, cuando nos demos cuenta, cuando seamos valientes y podamos reconocer lo que no estamos haciendo de manera correcta. Sigue diciendo, dice, en una pregunta dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. Dice, ¿no vivirá si se aparte de sus caminos? Gloria a Dios, mis amados hermanos. El propósito de Dios es que las personas sean salvas, es que las personas, aquellas que le conocieron y hoy por alguna u otra razón se han apartado de Dios, Dios promete vida si se aparta del camino que ha decidido tomar. Qué maravilloso es Dios. Hay veces, mis amados hermanos, que no alcanzamos a entender cuán grande es el amor de Dios, cuán inmenso, cuán profundo, dice la Escritura, cuán ancho, o sea, no nos podemos salir del amor de Dios. Mire que Dios está hablando a aquellos que tal vez en este momento están pensando en apartarse, que tal vez en este momento se han acomodado, no han orado, no han leído, no han escuchado la palabra de Dios y por consiguiente han empezado a consentir cosas que a Dios no le agrada. Entonces, mire, hoy Dios es maravilloso, gloria a Dios, porque Dios nos está dando una oportunidad a cada uno de nosotros de reconocer nuestros errores, de apartarnos de lo que no estamos haciendo correcto, para así buscarle. Sigue diciendo, dice, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo. Pregunta, dice aquí, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta.
por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Mis amados hermanos, tal vez en este momento algunos de ustedes tal vez esté diciendo, no, pues yo he estado orando, yo he estado leyendo, yo he estado meditando en la palabra de Dios, yo he decidido tener tiempos apartados para Dios. Y está bien, mis amados hermanos, pero mire lo que dice esta porción dentro de la palabra de Dios. Dios nos está advirtiendo a cada uno de nosotros que tal vez en este momento podemos decir, no, pues hermanos, yo estoy firme, yo he estado ocupándome de mis responsabilidades como hijo de Dios, pero dice esta palabra, mas si el justo se apartare de su justicia. O sea, ¿qué quiere decir? Que si estamos caminando correctamente, vigilemos nuestra vida espiritual. Vigilemos todo cuanto estamos haciendo, tanto cuanto estamos escuchando, todo lo que nosotros estamos viendo, escuchando, haciendo. O sea, vigilemos nuestra vida, mis amados hermanos, porque no sea que nosotros seamos de estos que dice la palabra de Dios, del justo, dice, si se apartare de su justicia y cometiere maldad, dice, hiciere conforme a todo lo que el impío hizo, dice, vivirá. De ninguna manera, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Hoy Dios nos está hablando de una manera muy personal. Tal vez haya alguien que esté consintiendo algo que a Dios no le agrada. Tal vez alguien diga, no, pues yo me estoy ocupando. Si usted sabe de alguien o usted es esta persona que ha estado consintiendo cosas que a Dios no le agradan en este tiempo, hoy Dios le está diciendo, arrepiéntete. Yo tengo un propósito contigo. Yo te llamé, no te llamé para que mueras de esa manera, para que vivas apartado. Pero también hay otro lado, otro grupo de personas. A veces en este momento usted de los que están perseverando, de los que usted ha entendido que necesitamos a Dios, pues Dios hoy nos está hablando. Cuidado, no sea que te apartes, no sea que comiences a consentir algo que no me agrada y vas a tener las consecuencias de todo cuanto hagas. Qué tremendo es esta palabra. Y mucha gente pudiera decir, mire, por este versículo que le acabo de leer, al final dice, por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello, dice, morirá. Va a haber una consecuencia, mis amados hermanos. Todo pecado produce muerte. Todo pecado traerá sus consecuencias. Entonces, mire, dice, y si dijeres, ahí mismo en Ezequiel 18:25 dice, y si dijeres, no es recto el camino del Señor, dice, oíd ahora casa de Israel, iglesia de Jesús, dice, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? O sea que tal vez en este momento, tal vez muchas personas digan, no, pues es que este tiempo es muy difícil, no nos estamos congregando, no es lo mismo, yo escuchar la predicación de manera presencial, no es lo mismo, de manera virtual. Pero miren, mis amados hermanos, si usted es responsable, no importa. Usted ahorita está escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Usted no me vino a escuchar a mí. Usted vino a escuchar el mensaje. Usted ahí escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Ciertamente no nos podemos reunir, pero podemos pasar tiempo con Dios. Podemos estar orando. Podemos estar compartiendo el devocional diariamente. O sea, eso sí podemos hacerlo, pero tal vez alguien diga, no, es que es muy complicado, es que es muy difícil. Cierto, mis amados hermanos, pero esto va a depender de nuestra condición espiritual en la que nosotros nos podamos encontrar. Si nosotros no estamos pasando tiempo con Dios,
¿Usted cree que vamos a tener la fuerza de parte de Dios para decirle no al pecado? Para decirle no a las cosas que a Dios no le agradan, sabiendo dentro de la palabra de Dios qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Mire, para ninguno de nosotros hay justificación alguna. ¿Sabe por qué? Porque por conciencia sabemos lo que es bueno y lo que es malo, pero también a través de la palabra de Dios sabemos lo que a Dios le agrada y también lo que a Dios no le agrada. Dígame usted, ¿en esta hora tendríamos justificación alguna? Es complicado, mis hermanos. Pero yo quiero decirte algo, Dios tiene una oportunidad para cada uno de nosotros en esta mañana. Yo me he dado cuenta, mis amados hermanos, que Dios ha sido bueno conmigo. Y yo sé que también con usted. Porque yo no puedo venir a decirle en esta mañana que no me he equivocado. Me he equivocado. He cometido algunos errores y me ha dolido mucho. He tenido que llorar delante de Dios y decir, Señor, perdóname. Yo no quiero vivir así. Y Dios en su grande amor, en su grande misericordia, nos damos cuenta cómo Dios nos brinda una oportunidad más. Dios nos ama, mis amados hermanos. Dios tiene una oportunidad para cada uno de nosotros en esta mañana. Dios no te quiere ver ahí, alejado, apartado. Ciertamente, podemos decir en esta hora que nuestras oraciones no le hacen falta a Dios. Nosotros necesitamos estar orando. Pero recordemos que el que nos llamó no fue ningún hombre, fue Dios. Sigue diciendo ahí en Ezequiel 18, del versículo 26 al versículo 28, dice, apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, dice, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Dice, apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, dice, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Es tan clara la palabra de Dios, mis amados hermanos, como que en esta mañana hacemos un análisis minucioso en cada uno de nosotros y de cuáles pudiéramos ser en esta mañana. Mire, dice en estos versículos, es bien clara la palabra de Dios. Nos está hablando de alguien que conociendo de la verdad, de alguien que sabiendo lo que dice la palabra de Dios, ha decidido llevar a cabo algunas prácticas, tal vez algunas cosas que la palabra de Dios no demanda. Entonces, mire, dice ahí la palabra de Dios, morirá por cuanto ha hecho. Pero también está hablando la palabra de Dios de aquel que ha estado cometiendo todo ese tipo de cosas en este tiempo complicado, en este tiempo difícil. Tal vez haya comenzado a consentir cierta clase de pecado. Tan sencillo, la palabra de Dios dice que toda aquella persona que sabe hacer lo bueno y no le hace, dice la Escritura, le es contado por pecado. ¿Cuántos en esta mañana sabemos que necesitamos escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros en esta mañana sabemos que necesitamos estar orando? Que necesitamos estar en contacto con la Sagrada Escritura, que necesitamos obedecer. Ahora yo le pregunto, ¿cuánto lo estamos haciendo? Y si no lo estamos haciendo, no estamos obedeciendo a Dios, no estamos obedeciendo su palabra. Es tan sencillo, mis amados hermanos. Sigue diciendo, dice, si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vosotros
caminos no son rectos. Es que mire, es un tema bien importante, es un tema bastante amplio, porque mire, es sencillo. Cuando nosotros somos seres espirituales, usted y yo lo sabemos que somos seres espirituales, entonces como seres espirituales necesitamos de las cosas del Espíritu, necesitamos de las cosas del Señor, de la palabra, de orar, de pasar tiempos con Él. Pero si nosotros dejamos que algo más nos domine, es lo que va a prevalecer en nuestra vida. Si nosotros dejamos de orar, dejamos de leer, tan sencillo, vamos a dejar de escuchar la voz de Dios. Vamos a dejar de escuchar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En esta mañana, ¿cómo pudiéramos decir que escuchamos lo que Dios quiere para con nosotros si no oramos, si no escuchamos la palabra de Dios, si no estamos en contacto con Dios a través de la oración? ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de lo que Dios demanda para con nuestras vidas? Simplemente, si no lo estamos haciendo, la carne tomará dominio sobre nosotros y señoreará nuestra vida. Entonces es complicado, mis amados hermanos. Es difícil. Pero vuelvo y le digo, Dios tiene una oportunidad para cada uno de nosotros en esta mañana. Si tú, hermano, estás orando, estás perseverando, gloria a Dios. Continúa así, vigila tu vida espiritual. Y si has estado consintiendo algo o alguna especie de tentación se está manifestando, necesitamos ir a Dios y pedirle a Dios que nos ayude, porque no podemos. No nos querramos hacerlos fuertes a que nosotros podemos controlar todo ese tipo de cosas en nuestras fuerzas. No podemos. Entonces, mis amados hermanos, es un tiempo complicado, es un tiempo difícil, pero nosotros necesitamos estar perseverando. Entonces, mire lo que dice, sigue diciendo la palabra de Dios. Dice en el versículo, ahí en Ezequiel 18:30 dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad la causa de ruina. Dios en esta mañana, mis amados hermanos, nos está llamando a un arrepentimiento, puesto que juzgará conforme estemos caminando. Dios se va a encargar de juzgar lo que nosotros estemos haciendo, correcto o incorrecto. Dios nos está diciendo, tú no perteneces a esa vida. Yo tengo una mejor vida para ti. Y esta es la vida que yo te ofrezco dentro de la palabra de Dios. Pero mire lo que dice esta porción de la palabra. Deja de hacer lo que tú sabes que no agrada a Dios y evita la ruina para tu vida. Sigue diciendo, dice, echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice, porque moriréis, casa de Israel. Miren, mis amados hermanos, Dios no nos llamó para morir de esa forma, para vivir apartados, para vivir alejados. Dios nos llamó con un propósito. El propósito original desde Adán es que siempre el hombre estuviera cerca de Dios, pero una vez que desobedeció, se apartó y vivió separado. Lo mismo para cada uno de nosotros. Dios nos llamó porque quiere tenernos cerca, porque Dios quiere que permanezcamos ahí cerca de Él. Entonces, mire, Dios en esta mañana está diciendo, echa fuera de tu vida todo cuanto has hecho mal. Pues es todo cuanto se ha hecho mal, ha traído pecado.
Dios quiere darte, mire lo que dice la palabra de Dios, promete en esta mañana, dice, y aseo, dice, de un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es Dios, que nos está dando una nueva oportunidad en esta mañana. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana podemos darnos cuenta que hoy, si estamos vivos, es por la gracia y la misericordia de Dios? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios hoy nos está dando una nueva oportunidad? ¿Será que hay algo de lo que hoy tengamos que arrepentirnos? Veámoslo en esta mañana, mis amados hermanos, como una oportunidad de parte de Dios. Y quiero concluir en este versículo, Ezequiel 18:32, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Mis amados hermanos, la decisión hoy está en nosotros, si hacemos lo correcto o lo incorrecto. Pero todos aquellos que vivimos un pasado oscuro, que vivimos tiempos muy difíciles, todos nosotros sabemos, mis hermanos, cómo nos fue en la pasada manera de vivir. Hoy Dios nos está llamando a que nos convirtamos, a que regresemos y que hagamos las cosas bien y que hagamos las cosas de manera correcta. Porque de otra manera, mis amados hermanos, la palabra de Dios dice, en Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, mis amados hermanos, yo le quiero invitar en esta mañana a que hagamos un análisis muy profundo, muy especial, y seamos sinceros, seamos valientes, y si algo no estamos haciendo bien, reconozcámoslo hoy en esta mañana delante de Dios y digámosle, Señor, yo me he equivocado, Señor, yo he pecado, Señor, yo te he fallado, Señor, yo no he hecho lo correcto. Y hoy Dios promete perdonarnos, Dios promete limpiarnos, Dios promete darnos una nueva vida. Entonces, mis amados hermanos, le damos muchas gracias a Dios por este tiempo. Le damos muchas gracias a Dios porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Entonces, mis amados hermanos, y si nosotros somos de los que nos estamos haciendo algo incorrecto, hoy es un buen tiempo para decirle al Señor, perdóname, cámbiame, transfórmame. Pero si somos de aquellos hermanos que estamos haciendo las cosas de manera correcta, permanezcamos haciendo las cosas bien, mis hermanos. Y si fallamos, vayamos delante de Dios. No podemos vivir separados del Señor. Vigilemos nuestra vida espiritual. Velemos nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Yo le doy muchas gracias a Dios por la sintonía de cada uno de ustedes. Enviamos un fuerte saludo a todos nuestros hermanos de la iglesia ahí en Totutla, nuestros hermanos allá en Matoscura, a nuestros hermanos de Juan de la Luz Enríquez. Le damos muchas gracias a Dios por las vidas de ustedes, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Fuerte abrazo, muchas bendiciones y estamos en contacto con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.